El otoño en Barre había teñido los arces a lo largo de Main Street de un brillante color rojo. Cordelia Lewis colocaba ramos de flores en el escaparate de su pequeña floristería, tratando de que las composiciones reflejaran el espíritu de la estación. Sonó el timbre de la puerta. «Hola, cariño». La voz de Ashton resonó en el local vacío. Cordelia se dio la vuelta, sacudiéndose las manos para quitarse las hojas y sonriendo a su marido. «Hoy llegas temprano», comentó mirando el reloj de pared. «¿Ha pasado algo en la administración?» Ashton Prescott, un hombre alto con canas prematuras en su cabello oscuro, se ajustó la corbata y se encogió de hombros. «Simplemente decidí tomarme un descanso. ¿Qué tal si almorzamos juntos?» Cordelia levantó las cejas con sorpresa. En los últimos meses, Ashton rara vez había tomado la iniciativa de almorzar juntos. La mayoría de las veces se quedaba hasta tarde en el ayuntamiento, alegando interminables reuniones y exceso de trabajo. «Por supuesto», dijo ella quitándose el delantal. «Percy puede cuidar de la tienda». El joven ayudante, que estaba ocupado con las plantas en macetas en un rincón alejado, levantó el pulgar sin apartar la vista de su trabajo. Se dirigieron a una pequeña cafetería al otro lado de la calle. Ashton hojeaba distraídamente el menú, mientras Cordelia le estudiaba el rostro. En 12 años de matrimonio había aprendido a reconocer su estado de ánimo por los detalles más insignificantes, por cómo fruncía el ceño o cómo tamborileaba con los dedos sobre la mesa. «¿Tienes problemas en el trabajo?», preguntó ella cuando el camarero tomó nota. «¿Por qué lo dices?». Ashton se estremeció. «Estás tenso, y nunca vienes a comer conmigo los miércoles». Esbozó una sonrisa y extendió la mano sobre la mesa para tocarla de ella. «Todo va bien. Solo quería verte». Cordelia asintió, pero en el fondo sabía que algo no iba bien. En los últimos 6 meses, su relación había cambiado. Ashton, antes abierto y hablador, se había vuelto reservado. Pasaba las tardes encerrado en su despacho y respondía a las preguntas con monosílabos, alegando cansancio. El teléfono de Ashton vibró. Miró la pantalla y lo guardó rápidamente en el bolsillo. «¿Quién es?», preguntó Cordelia, tratando de que la pregunta sonara casual. «Nada importante. Un colega». Antes le habría mostrado el mensaje, tal vez habría bromeado sobre la última tarea del alcalde. Ahora, todos los asuntos de trabajo se habían vuelto sin importancia y ¡wow! Después de comer, volvieron a la tienda. Ashton le dio un beso en la mejilla y se dirigió de nuevo al ayuntamiento. Cordelia siguió con la mirada su figura mientras se alejaba. «¿Todo bien, señorita Cordy?», preguntó Percy secándose las manos con el delantal. «Sí, solo estaba pensando», respondió ella, volviendo a trabajar en el ramo para la boda que se celebraría ese fin de semana. Por la noche, Cordelia regresó a la casa donde había crecido. El edificio de 2 plantas con buhardilla y porche en la parte trasera era la herencia que le había dejado su abuela Helen, fallecida 5 años atrás. La antigua casa de estilo victoriano, construida en el siglo XIX, requería atención y reparaciones constantes, pero Cordelia amaba cada tabla que crujía, cada vidriera de las ventanas del salón, cada marca en la barandilla de madera. Recordaba cómo su abuela le había entregado las llaves en su lecho de muerte. «Este es tu verdadero hogar, Cordelia», le dijo Helen con voz débil. «No dejes que nadie te lo quite». En aquel momento, esas palabras le parecieron una simple excentricidad senil. Ahora, mientras aparcaba en la entrada, Cordelia sentía una extraña sensación de inquietud. La casa estaba en silencio. Probablemente, Ashton aún no había vuelto del trabajo. Cordelia encendió la luz del vestíbulo y colgó el abrigo en el gancho de la puerta. En la cocina, se sirvió una copa de vino y empezó a preparar la cena, repasando mentalmente los acontecimientos del día. Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Violet Taft, una vieja amiga suya. «Hola, Vi»,
respondió Cordelia sujetando el teléfono con el hombro mientras cortaba las verduras para la ensalada. Cordy, ¿cómo estás? Hace tiempo que no nos vemos. Todo como siempre. Muchos pedidos, pronto llegará el invierno y la gente se apresura a organizar las fiestas antes de que llegue el frío. ¿Y Ashton? ¿Sigue quedándose hasta tarde en el trabajo? Había un extraño matiz en la voz de Violet. Sí, ya sabes cómo es esta administración. Cordelia se detuvo. Oye, ¿ha pasado algo? El largo silencio al otro lado de la línea la hizo ponerse tensa. Cordy, me da vergüenza decirlo, pero hoy he visto a Ashton. No estaba en el ayuntamiento. El cuchillo se detuvo en la mano de Cordelia. Ha comido conmigo. Fuimos a Frank's. No, eso fue más tarde, sobre las 5. Estuvo en Oasis, con una mujer. Oasis era un nuevo restaurante de moda a las afueras de Barre. Caro, demasiado caro para su presupuesto familiar. Probablemente fuera una reunión de negocios. Cordelia intentaba mantener la calma, pero su mano temblaba traicioneramente. Cordy iban de la mano, y luego se besaron al salir. De repente, la casa se volvió muy fría. Cordelia apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los dedos blancos. ¿Estás segura de que era él? Absolutamente. Estaba muy cerca. No me vieron. Dios mío, Cordy, lo siento mucho. Cordelia respiró hondo, tratando de controlar el temblor de su voz. Gracias por contármelo. Después de la conversación, se quedó sentada en la cocina durante un buen rato, mirando al vacío. Por dentro, todo parecía paralizado. Eso explicaba muchas cosas: los inexplicables retrasos en el trabajo, los repentinos viajes de negocios al condado vecino, las extrañas llamadas telefónicas a las que él respondía saliendo de la habitación. Se cerró la puerta de entrada. Ashton había llegado a casa. Cordelia se secó rápidamente los ojos y siguió preparando la cena como si nada hubiera pasado. ¿Qué hay para cenar?, preguntó él al entrar en la cocina y besarla en la cabeza. Filete con verduras, respondió ella, tratando de que su voz sonara normal. Huele delicioso, dijo Ashton mientras abría la nevera y sacaba una cerveza. Ha sido un día duro. Cordelia sirvió la comida en silencio. Ashton se sentó a la mesa sin darse cuenta de su estado y empezó a hablar de un proyecto de remodelación del parque municipal. Ella asintió con la cabeza, sin escuchar apenas. Por cierto, dijo de repente, mañana puede que me quede hasta tarde. La reunión con los inversores puede alargarse. Cordelia lo miró a los ojos. ¿En el oasis? Ashton se quedó paralizado con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Qué? ¿Tu reunión será en el oasis? Él frunció el ceño. ¿De dónde has sacado eso? No importa. Ella apartó el plato. ¿Quién es ella, Ashton? ¿De qué estás hablando? De la mujer con la que estuviste hoy en el oasis. Ashton dejó el tenedor y se recostó en la silla. Por su rostro pasaron muchas emociones: sorpresa, irritación y, finalmente, una calma contenida. Era una reunión de trabajo, Cordelia. Estábamos discutiendo un proyecto. ¿Y por eso se besaron al despedirse? Palideció, pero rápidamente se recompuso. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Es cierto? Ashton se levantó de la mesa y empezó a caminar por la cocina, pasándose las manos por el pelo. Dios, Cordelia, ¿me estás espiando? No. Violet os vio por casualidad. Violet, resopló con desdén. La cajera del supermercado no tiene vida propia, así que ha decidido arruinar la nuestra. No te atrevas a hablar así de ella. Cordelia también se levantó. Es mi amiga y se preocupa por mí. Siempre ha estado celosa de ti, de nosotros. Deja de cambiar de tema. Cordelia alzó la voz. ¿Me estás engañando? En el silencio que se produjo se oía el goteo del agua de un grifo mal cerrado. Sí, exhaló finalmente Ashton. Sí, maldita sea. Estoy saliendo con otra mujer. Cordelia sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies.
Una cosa es sospechar y otra muy distinta es escuchar la confirmación. ¿Desde cuándo? 4 meses. ¿Quién es ella? ¿Qué más da? Para mí sí que importa. Ashton suspiró. Se llama Rebecca Cyrus. Es consultora de planificación urbana. Viene de Boston. ¿La quieres? Él no respondió, y eso fue más elocuente que cualquier palabra. Quiero el divorcio, dijo Cordelia, sorprendida de su propia calma. Ashton volvió a sentarse a la mesa y se frotó la cara con las manos. Quizás no deberíamos precipitarnos. Podemos hablarlo, quizá ir a un terapeuta de pareja. Acabas de confesar que me has estado engañando durante 4 meses y me propones ir a un psicólogo. Cordelia sonrió con amargura. No, Ashton, se ha acabado. De acuerdo, aceptó de repente, y en sus ojos apareció algo nuevo, algo frío y calculador. Si insistes en el divorcio, nos divorciaremos. Esa noche, Ashton durmió en la habitación de invitados. Cordelia yacía despierta, mirando al techo. 12 años de matrimonio. 12 años durante los cuales pensó que conocía a ese hombre, y ahora resultaba que no lo conocía en absoluto. Recordó cómo conoció a Ashton en una feria en la ciudad vecina. Él acababa de empezar a trabajar en la administración de Barre y había venido con una delegación. Cordelia ayudaba a decorar la plaza de la ciudad con flores. Él se acercó para felicitarla por su trabajo y empezaron a hablar. 3 meses después, él le pidió matrimonio. Ella tenía 25 años y él 32. Se casaron en el jardín de la casa de la abuela y Cordelia pensó que había encontrado la felicidad. Tras la muerte de la abuela, se mudaron a esta casa. Ashton insistió en que no debían venderlo, a pesar de todas las dificultades que entrañaba el mantenimiento del viejo edificio. En aquel momento, ella lo consideró una muestra de respeto hacia la historia de su familia. Ahora, tumbada en la oscuridad, Cordelia se preguntaba, ¿quizás él tenía otros motivos? La mañana siguiente amaneció nublada. Cordelia se despertó con una sensación de pesadez. Su matrimonio se había derrumbado y le esperaba un futuro incierto. Cuando bajó a la cocina, Ashton ya no estaba en casa. Había una nota sobre la mesa. Llegaré tarde. Tengo que prepararme para hablar con el abogado. Arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Luego sacó el teléfono y marcó un número. Violet, ¿estás libre esta noche? Necesito hablar con alguien. Por la noche, sentadas en el salón con una copa de vino, Cordelia le contó a Violet su decisión de divorciarse. ¿Estás segura?, preguntó Violet arreglándose los rizos pelirrojos. Quizás aún haya una oportunidad de arreglarlo. No, Cordelia negó con la cabeza. Se ha acabado. No podré volver a confiar en él. ¿Qué pasará con la casa? Es mi casa, dijo Cordelia con firmeza. La heredé de mi abuela. Ashton no tiene ningún derecho sobre ella. Violet comentó con indecisión. Lleváis casados 12 años. Según la ley de Vermont. No, la casa me pertenece solo a mí. Mi abuela lo dejó todo a mi nombre a través de un fideicomiso precisamente para protegerla de posibles reclamaciones. Entonces no tienes nada que temer. Solo tienes que contratar a un buen abogado. Cordelia asintió, pero algo en su interior le decía que Ashton no se rendiría tan fácilmente. Y tenía razón. Al día siguiente llamó a un abogado y concertó una cita. Cuando Ashton se enteró, asintió en silencio y dijo que él también había encontrado un abogado. Comenzó una guerra fría. Durante varios días vivieron como dos extraños, tratando de evitarse mutuamente. Ashton llegaba tarde y se marchaba temprano. Cordelia se sumergió en el trabajo, pasando más tiempo del necesario en la tienda. El domingo por la noche, cuando se encontraron por casualidad en la cocina, Ashton habló primero. «Creo que debería mudarme». «Sería mejor», asintió Cordelia. «Mañana recogeré mis cosas». Ella asintió sin mirarlo. «Cordelia», hizo una pausa. «Nunca quise que esto terminara así». «¿Y cómo querías que terminara?»
Ella finalmente lo miró a los ojos. ¿Que nunca me enterara que vivieras una doble vida durante años? Rebeca, fue inesperado. No planeaba enamorarme de ella. Pero tampoco luchaste contra ello. La amargura en su voz era casi palpable. No, admitió él. No luché. Entonces no tenemos nada más de qué hablar. Cordelia subió al dormitorio y cerró la puerta. Oía a Ashton caminando por la casa, recogiendo sus cosas. Una parte de ella quería bajar, gritar, exigir explicaciones. La otra parte sabía que era inútil. Por la mañana, Ashton y sus cosas ya no estaban. La llave de la casa estaba sobre la mesa de la cocina. Cordelia la cogió y se la guardó en el bolsillo. Había que cambiar las cerraduras. En la tienda la esperaba el trabajo. Percy notó su estado de ánimo, pero, afortunadamente, no hizo preguntas. Cordelia preparaba ramos mecánicamente, tomaba pedidos y sonreía a los clientes. Se sentía vacía por dentro. Después del trabajo, se reunió con un abogado, un hombre mayor con una barba bien cuidada y ojos bondadosos. «La situación no es tan sencilla como cree, señora Prescott», dijo él después de revisar los documentos. «Prefiero que me llame señorita Lewis», corrigió Cordelia. «Disculpe. Señorita Lewis, ¿está segura de que la casa le pertenece por completo?» «Por supuesto. Mi abuela me lo dejó en herencia 5 años antes de mi boda con Ashton. Pero aquí», el abogado señaló uno de los documentos, «veo una firma en el acta de transferencia de la propiedad». «¿Es su firma?» Cordelia miró el papel. Sí, era su letra. No recuerdo haberlo firmado. Es una acusación muy grave, señorita Lewis. ¿Acusa a su marido de falsificación? No. Se calló, tratando de recordar. Hace aproximadamente 2 años, Ashton trajo unos papeles relacionados con el recálculo de impuestos de la casa. Ella los firmó sin leerlos. Confiaba en él. Podría haberlo firmado sin entender lo que estaba firmando. El abogado suspiró. Por desgracia, el desconocimiento no exime de responsabilidad. Si lo firmó voluntariamente, el documento tiene validez legal. «Pero es mi casa heredada», exclamó Cordelia. «Mi abuela quería que se quedara conmigo. Entiendo sus sentimientos, pero el tribunal se basará en los hechos. Y el hecho es que, al parecer, usted cedió la mitad de los derechos sobre la casa a su marido. Y ahora, con el divorcio...» «¿Qué?» Cordelia clavó la mirada en el rostro del abogado. «¿Qué pasará con el divorcio?» «En el mejor de los casos, se venderá la casa y se repartirá el dinero. En el peor, si su marido demuestra que ha contribuido de manera significativa al mantenimiento y la reparación de la casa, podrá reclamar la mayor parte». Cordelia sintió que le subía la náusea por la garganta. Su casa, lo único que tenía, el lugar donde había crecido, podían quitárselo. «Tiene que haber una salida», dijo, tratando de mantener la calma. El abogado tamborileó pensativo con los dedos sobre la mesa. «Revisaré todos los documentos otra vez. Quizás encontremos alguna irregularidad en la documentación, pero prepárese para una lucha difícil». Al salir del despacho del abogado, Cordelia caminaba lentamente por la calle, sin apenas fijarse en los transeúntes. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Ashton la había engañado. La había manipulado durante años, obligándola a firmar documentos que le daban derecho a la casa, y ahora iba a quitarle lo último que le quedaba. El juicio por el proceso de divorcio estaba fijado para el miércoles 10 de noviembre. Cordelia jugueteaba nerviosamente con un botón de la manga de su chaqueta, sentada en el pasillo del juzgado de Barre. La austera sala, con techos altos y paneles de madera, la oprimía. Parecía que las propias paredes emanaban frialdad y hostilidad. «Todo irá bien», le dijo el abogado, el señor Porter, poniéndole la mano en el hombro. «Hemos preparado todos los documentos necesarios». Cordelia esbozó una débil sonrisa. Las últimas semanas se habían convertido en una interminable sucesión de reuniones con abogados, estudio de documentos e intentos de demostrar que la habían engañado.
Mientras tanto, Ashton se había mudado con Rebecca, llevándose solo sus cosas personales. La casa estaba vacía, pero Cordelia no podía disfrutar de la soledad, ya que tenía demasiado miedo de perder el techo sobre su cabeza. Al otro lado del pasillo apareció Ashton acompañado de su abogada, una mujer joven de mirada fría y cabello perfectamente peinado. Cordelia se dio la vuelta, sin querer cruzar la mirada con él. «Mantén la compostura», le susurró el señor Porter. «No muestres debilidad». Las puertas de la sala del tribunal se abrieron y les invitaron a entrar. La jueza Harris, una mujer corpulenta de mediana edad con una mirada penetrante, ocupó su asiento. Comenzaron los trámites formales, presentación de las partes, lectura de las declaraciones. «Bien», dijo la jueza Harris mirando los papeles. «El señor Prescott y la señorita Lewis han presentado una demanda de divorcio por diferencias irreconciliables. ¿Hay alguna objeción al hecho mismo de la disolución del matrimonio?» «No, su señoría», respondió el abogado de Ashton. «No, su señoría», repitió el señor Porter. «Bien, entonces pasemos a la división de bienes. El principal activo en disputa es la casa situada en Oak Street, número 27. Señor Porter, he examinado su solicitud para que se reconozca que este bien es hereditario y no susceptible de división. Sin embargo, el señor Prescott ha presentado documentos según los cuales la señorita Lewis le cedió voluntariamente parte de los derechos de propiedad». Cordelia apretó los puños bajo la mesa. «¿Voluntariamente?» Ella firmó esos papeles pensando que eran documentos fiscales. «Su señoría», comenzó el señor Porter, «mi clienta afirma que firmó esos documentos sin conocer su verdadero contenido. Su marido la engañó». «Es una acusación grave», dijo la jueza mirando a Ashton. «Señor Prescott, ¿quiere decir algo al respecto?» Ashton se levantó de su asiento. Con su impecable traje gris parecía sereno y seguro de sí mismo. «Su señoría, eso es absurdo. Mi esposa», hizo una pausa, corrigiéndose, «mi exesposa sabía perfectamente lo que firmaba. Discutimos juntos la cuestión de la reinscripción de la casa para que yo, como cónyuge, también tuviera derechos legales sobre la propiedad en la que había vivido y mantenido durante 12 años. Cordelia estuvo de acuerdo en que era justo». «Eso es mentira», exclamó Cordelia, sin poder contenerse. «Señorita Lewis», dijo el juez con severidad, «tendrá oportunidad de expresarse. Por favor, no interrumpa». Cordelia se recostó en la silla, sintiendo cómo le latía la sangre en las sienes. Ashton mentía con tanta convicción que, por un momento, ella misma casi le creyó. «Continúe, señor Prescott», asintió la jueza. «Es más, su señoría». Ashton sacó varias hojas de una carpeta. «Tengo pruebas de que invertí una cantidad considerable de dinero en la reconstrucción y reparación de la casa. Aquí están los cheques por los materiales y los contratos con los contratistas que pagué yo. A lo largo de estos años, la casa ha aumentado considerablemente su valor gracias a mis inversiones». La jueza tomó los documentos y los hojeó rápidamente. «Señor Porter, ¿su respuesta?» El abogado de Cordelia se levantó. «Su señoría, incluso si el señor Prescott realmente invirtió fondos en la casa, eso no cambia el hecho de que, inicialmente, la propiedad fue heredada por la señorita Lewis de su abuela y era de su propiedad personal. Además, existe una carta de la señora Helen Lewis, escrita poco antes de su muerte, en la que se indica claramente su deseo de que la casa siga siendo propiedad de su nieta. La carta no tiene validez legal», intervino el abogado de Ashton, «a diferencia de los documentos notariales de transferencia de propiedad firmados por la señorita Lewis». El juez golpeó el martillo para llamar al orden. «Me gustaría escuchar a la señorita Lewis. Por favor, cuéntenos en qué circunstancias firmó esos documentos». Cordelia se levantó, tratando de controlar el temblor de sus rodillas. «Su señoría,
Hace aproximadamente 2 años, Ashton me trajo un montón de documentos y me dijo que eran papeles para el recálculo del impuesto sobre la propiedad. Estaba ocupada preparando un gran pedido para una boda y simplemente firmé donde él me indicó, confiando en mi marido. Nunca, jamás, habría aceptado ceder los derechos sobre la casa de mi abuela. Su voz tembló, pero logró controlar sus emociones. ¿Y cuándo se enteró del verdadero contenido de los documentos?, preguntó la jueza. Solo después de que decidimos divorciarnos. Mi abogado lo descubrió mientras preparaba el juicio. ¿Por qué no denunció el fraude a la policía? Cordelia dudó. Yo no estaba segura de poder demostrar el fraude. No tengo testigos, solo mi palabra contra la suya. La jueza asintió y se dirigió a Ashton. Señor Prescott, ¿afirma usted que su exmujer sabía lo que firmaba? Por supuesto, su señoría. Ashton parecía ofendido por la mera sugerencia de lo contrario. Cordelia no es tan ingenua como intenta aparentar. Ella entendía perfectamente que estábamos transfiriendo la propiedad de la casa a ambos. Simplemente, ahora que nuestro matrimonio se ha roto, está intentando privarme de mi parte legítima de los bienes. Tras varias horas de audiencias, presentación de pruebas e interrogatorios cruzados, la jueza anunció un receso para tomar una decisión. Cordelia salió al pasillo sintiéndose devastada. El señor Porter la siguió. Lo ha hecho muy bien, le dijo, pero la jueza parece impresionada por los argumentos de la parte contraria. ¿Qué pasará si pierdo?, preguntó Cordelia sabiendo ya la respuesta. En el mejor de los casos, se venderá la casa y usted recibirá una parte del dinero. En el peor, teniendo en cuenta la inversión de Ashton en la propiedad y el hecho de que usted le cedió formalmente su parte. El abogado se detuvo. Podría obtener el derecho a comprar su parte al valor de tasación. ¿Y si no tengo dinero para comprar su parte? El señor Porter negó con la cabeza con simpatía. Entonces, me temo que perderá la casa. Al regresar a la sala del tribunal, escucharon la decisión del juez. Tras examinar todas las pruebas presentadas, el tribunal llega a la siguiente conclusión. La casa situada en Oak Street, número 27, se reconoce como propiedad conjunta de la señorita Lewis y el señor Prescott, de conformidad con los documentos de transferencia de la propiedad. Teniendo en cuenta la importante inversión financiera del señor Prescott en dicha propiedad, confirmada por los cheques presentados, el tribunal determina que su participación es del 60% y la de la señorita Lewis del 40%. Las partes disponen de 30 días para decidir el futuro de la propiedad. Pueden vender la casa y repartirse los fondos obtenidos en la proporción indicada, o bien una de las partes puede comprar la parte de la otra. Si no se llega a un acuerdo, el tribunal ordenará la venta forzosa de la propiedad. El golpe del martillo puso punto final a la decisión del juez. Cordelia se quedó inmóvil, incapaz de asimilar lo que había sucedido. Después de la sesión, siguió mecánicamente al señor Porter hasta la salida del juzgado. En las escaleras, Ashton la alcanzó. Cordelia, espera. Ella se detuvo sin volverse. Tenemos que hablar de la casa, dijo él. No tengo nada que hablar contigo. Escucha. Ashton se paró frente a ella. No quiero vender la casa. Te ofrezco comprar tu parte, a un precio justo. Cordelia finalmente lo miró a los ojos. ¿Justo? Me quitaste la casa de mi abuela con engaños y ahora me hablas de justicia. No te engañé, bajó la voz. Simplemente no leíste lo que firmabas. Es culpa tuya, no mía. Porque confiaba en ti, exclamó ella, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Son negocios, Cordelia. No es nada personal. Te ofrezco 200,000 por tu parte. Es más que el valor de mercado. La casa no está en venta. Entonces solicitaré la venta forzosa a través de los tribunales, dijo Ashton con frialdad. Y al final obtendrás menos. El viernes, tal y como había prometido Ashton, un agente inmobiliario se presentó en la casa.
Cordelia lo acompañó a regañadientes por las habitaciones, respondiendo a preguntas sobre la antigüedad de las tuberías, el estado del tejado y los cimientos. «Es una casa estupenda», dijo el agente inmobiliario tomando notas. «El estilo vintage está muy de moda ahora. Creo que podremos sacar un buen precio». «No pienso venderla», respondió Cordelia con frialdad. El joven levantó las cejas con sorpresa. «Pero el señor Prescott dijo...» «El señor Prescott no es el único propietario de esta casa. El lunes la citaron en el tribunal para una audiencia sobre la venta forzosa de la casa. Ashton presentó una moción alegando que no habían podido llegar a un acuerdo sobre la división de los bienes. El señor Porter estaba sentado junto a Cordelia, revisando los documentos. «He preparado objeciones, pero me temo que no serán aceptadas», dijo. «Según la ley, si los copropietarios no pueden llegar a un acuerdo, el tribunal está obligado a ordenar la venta forzosa para proteger los intereses de ambas partes». La jueza Harris volvió a presidir la sesión. Escuchó atentamente los argumentos de las partes. «Señorita Lewis», se dirigió a Cordelia, «usted afirma que no está de acuerdo con la venta de la casa, pero ¿propone alguna solución alternativa para satisfacer los intereses legítimos del señor Prescott?» «Yo», Cordelia titubeó, «he intentado encontrar los medios para comprar su parte, pero hasta ahora sin éxito». «Entiendo. En tal caso, dada la falta de propuestas constructivas por su parte y el derecho legítimo del señor Prescott a vender su parte de la propiedad, el tribunal dictamina ordenar la venta forzosa de la propiedad situada en Oak Street, número 27, en un plazo de 90 días a partir de la fecha de la presente resolución. Los fondos obtenidos se repartirán entre los copropietarios en la proporción establecida anteriormente». El golpe del martillo sonó como un disparo. Cordelia se quedó inmóvil, incapaz de creer que todo hubiera terminado. Por la noche, se sentó en la terraza, envuelta en una manta. El aire de noviembre era húmedo, pero Cordelia no quería entrar en la casa. Era como si intentara recordar cada detalle: la forma del viejo roble junto a la valla, el chirrido de la puerta del jardín, la vista de las colinas en la lejanía. El teléfono vibró en su bolsillo. «Ashton». «¿Qué necesitas?», preguntó ella con cansancio. «He oído que el tribunal ha tomado una decisión», dijo él con satisfacción en la voz. «90 días y la casa se venderá. ¿Estás contento contigo mismo?». «Solo llamo para decirte que mi oferta sigue en pie. 200,000 por tu parte y puedes mudarte ahora mismo. Eso nos ahorrará a ambos molestias innecesarias». «No. Cordelia, sé razonable. De todos modos vas a perder la casa. ¿Por qué retrasar lo inevitable? Quizás aún encuentre la manera de comprar tu parte», dijo ella, sin creer en sus propias palabras. Ashton se rió. «Déjalo. Ambos sabemos que eso es imposible. Tu pequeña floristería apenas se mantiene a flote. No tienes ahorros ni parientes ricos. ¿De dónde vas a sacar 300,000? ¿300? No ofreciste 200. Era un precio especial para resolver el asunto rápidamente. Ahora que el tribunal está de mi parte, las condiciones han cambiado». Cordelia sintió que algo se rompía dentro de ella. La última esperanza, el último respeto por el hombre al que una vez amó. «Eres repugnante», dijo en voz baja. «No, Cordelia». La voz de Ashton se volvió dura. «Solo sé jugar según las reglas, y tú siempre has sido ingenua y confiada. Es tu problema, no el mío». Colgó el teléfono, dejando a Cordelia sola con la conciencia de su completa derrota. La casa, su querida casa, estaba perdida, y no había nada que pudiera hacer. Al día siguiente se reunió con el señor Porter por última vez para pagarle sus servicios y recoger los documentos. «Señor Porter», dijo ella, «sea sincero. ¿Había alguna posibilidad de ganar este caso?». El abogado se frotó la barbilla pensativamente. «Si tuviéramos pruebas del fraude, tal vez. Testigos, grabaciones de vídeo, cualquier cosa que confirmara sus palabras.
pero sin eso, la ley está del lado de los documentos formales. Entonces, perdí antes de empezar a luchar. Lo siento, señorita Louise. Yo también. Al salir de la oficina, Cordelia caminó lentamente por las calles de Barre. La ciudad en la que había pasado toda su vida de repente le pareció extraña y fría. ¿Dónde viviría después de vender la casa? ¿Qué haría? ¿Cómo empezar de nuevo a los 37 años? Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. Un número desconocido. ¿Hola? Señorita Louise, soy Alan Bishop, agente inmobiliario. Le llamo en nombre del señor Prescott. Me ha pedido que le comunique que mañana vendrán los tasadores para inspeccionar la casa. Pero tenemos 90 días. El señor Prescott quiere acelerar el proceso. Ya ha encontrado compradores potenciales. Cordelia sintió que le subía la náusea. Mañana no estaré en casa. Me ha dado las llaves, respondió fríamente el agente inmobiliario. No es necesario que esté presente. Los días se derretían como la nieve bajo el sol primaveral. Cordelia miraba el calendario con una creciente sensación de pánico. De los 90 días que le había concedido el tribunal, ya habían pasado 65. La casa había sido tasada, fotografiada y puesta a la venta. Todos los días recibía llamadas de agentes inmobiliarios que querían mostrar la propiedad a posibles compradores. Durante todo ese tiempo, Cordelia vivió como en una nube. Por la mañana, abría mecánicamente la floristería, atendía a los clientes, preparaba ramos de flores y, por la noche, regresaba a la casa que ya no sentía como suya. Intentó encontrar una salida a la situación. Solicitó un préstamo a los bancos, pero todos le denegaron la solicitud. Intentó encontrar inversores que pudieran comprar la parte de Ashton, pero sin éxito. Barre era una ciudad pequeña y pocos se atrevían a ir en contra de un funcionario municipal con contactos en la administración local. Una mañana, mientras Cordelia tomaba café en la terraza, un todoterreno negro se detuvo frente a la casa. De él salió Ashton, acompañado por un hombre mayor vestido con un traje caro. «Buenos días, Cordelia», dijo Ashton con falsa cortesía. «Permíteme presentarte al señor Woodward. Está interesado en comprar la casa». Cordelia se levantó, cruzando los brazos sobre el pecho. «No he dado mi consentimiento para que la vean hoy». «El señor Woodward es un hombre ocupado, tiene una agenda muy apretada», dijo Ashton, como si le explicara lo obvio a un niño. «No puede esperar a que tú estés disponible». «Sigue siendo mi casa», dijo Cordelia con firmeza. «Nuestra casa», corrigió Ashton, «y pronto será del señor Woodward». El anciano se movía incómodo de un pie a otro, claramente sintiéndose fuera de lugar. «Quizás vuelva más tarde», murmuró. «No, no, señor Woodward». Ashton lo tomó del codo. «Mi exmujer simplemente está molesta por la venta, pero eso no debería impedirle ver la propiedad que planea adquirir». Dio un paso hacia la puerta, pero Cordelia le bloqueó el paso. «No le permito entrar». «Cordelia». Ashton bajó la voz. «No compliques las cosas. El señor Woodward ofrece un precio muy bueno. También te conviene a ti». «No necesito dinero, necesito mi casa». Ashton suspiró con fingida fatiga. «Eso ya no se discute. El tribunal ha tomado una decisión. Aún tenemos tiempo». «¿Tiempo para qué?», sonrió. «¿Para buscar dinero que no existe? ¿Para una batalla que ya has perdido? Acéptalo, Cordelia, la casa se venderá, y es mejor que la compre el señor Woodward, que aprecia su historia, que cualquier promotor inmobiliario que la derribe y construya un aparcamiento en su lugar». Esa idea horrorizó a Cordelia. Retrocedió, permitiéndoles entrar. Pasó la siguiente hora sentada en la terraza, escuchando cómo Ashton mostraba la casa al señor Woodward, describiendo las ventajas de cada habitación. Hablaba de los detalles de la reforma que supuestamente había hecho él mismo, de la calidad de los materiales, de la distribución. Parecía que Ashton sabía más sobre la casa que ella misma,
y durante todo ese tiempo su voz tenía el mismo tono cariñoso con el que solía hablarle. Falso, como Cordelia ahora comprendía. Cuando salieron, el señor Woodward parecía impresionado. Es justo lo que estaba buscando. Arquitectura clásica, excelente estado, zona preciosa. Me alegro de que le haya gustado, sonrió Ashton. Creo que podemos discutir los detalles en mi oficina. Se marcharon sin despedirse de Cordelia, como si ella no existiera. 3 días después, sonó el teléfono de la inmobiliaria. Señorita Lewis, el señor Woodward ha hecho una oferta por la casa. El precio es superior al del mercado. El señor Prescott ya ha dado su consentimiento. Solo falta el suyo. No voy a vender la casa, respondió Cordelia. Señorita Lewis, dijo el agente inmobiliario con impaciencia en la voz, no puede bloquear la venta indefinidamente. El tribunal ya ha dictaminado que la casa debe venderse. Si se niega a firmar los documentos, el señor Prescott se verá obligado a volver al tribunal para solicitar una resolución adicional. Que vuelva. Colgó el teléfono, sabiendo que eso solo retrasaría lo inevitable. Pero cada día que pasaba en la casa de su abuela le parecía una pequeña victoria. Una semana después, el señor Porter la llamó. Señorita Lewis, me acaban de informar de que la juez Harris ha dictado una resolución adicional. Si no firma los documentos de venta de la casa al señor Woodward en un plazo de 3 días, ordenará el desalojo forzoso. ¿Desalojo? Cordelia sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Pueden echarme de mi propia casa? Me temo que sí. Técnicamente, ya no es su casa, sino una propiedad conjunta sujeta a venta forzosa por decisión judicial. Pero aún quedan 2 semanas de los 90 días. El señor Prescott ha convencido al juez de que usted está retrasando deliberadamente el proceso y obstaculizando la ejecución de la sentencia judicial. Lo siento mucho, señorita Lewis. Cordelia se dejó caer en una silla sin sentir las piernas. ¿Qué voy a hacer? Me temo que no tiene otra opción. O firma voluntariamente los documentos y recibe su parte de la venta, o la desalojarán por la fuerza, lo que puede afectar negativamente a la cuantía de la indemnización. Cordelia pasó la noche en vela, deambulando por la casa y despidiéndose de cada habitación, de cada rincón que guardaba recuerdos. Ahí estaba el salón, donde la abuela Helen le había enseñado a bordar. Ahí estaba la cocina, donde habían horneado juntas tartas de manzana. Ahí estaba el dormitorio, donde había leído libros escondida bajo las mantas con una linterna cuando tenía 10 años. Por la mañana, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, llamó al agente inmobiliario y le dijo que firmaría los documentos. Pero Ashton ya había tomado otra decisión. A las 8 de la mañana del día siguiente, llamaron a la puerta. En el umbral estaba el sheriff, acompañado de 2 ayudantes y Ashton. «¿Señorita Lewis?» El sheriff parecía avergonzado. «Tengo una orden de desahucio». «Pero si he aceptado firmar los documentos», exclamó Cordelia mirando a Ashton. «Ayer llamé al agente inmobiliario». «Demasiado tarde», dijo Ashton con frialdad. «Ya he iniciado el procedimiento de desalojo. Tienes 1 hora para recoger tus cosas personales. El resto se describirá como parte de los bienes sujetos a venta. Pero son los muebles de mi abuela. Son sus cosas. No tienen nada que ver con la casa. No tienes documentos que acrediten la propiedad de esos objetos», sonrió Ashton. «Y, según la ley, todos los bienes muebles que se encuentran en la casa y que no tienen documentos claros de propiedad se consideran parte de la propiedad que se vende». El sheriff se movía de un lado a otro, claramente incómodo. «Señorita Lewis, solo estoy cumpliendo la orden judicial. Por favor, recoja sus pertenencias personales». Cordelia miró a Ashton con odio. «¿Por qué haces esto? Ya he aceptado firmar los papeles». «Para darte una lección». Bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo. «Nunca te interpongas en el camino de alguien que sabe lo que quiere».
Podías haber aceptado de inmediato y marcharte con el dinero, pero decidiste resistirte. Ahora te irás sin nada. No puedes privarme de mi parte de la venta. Por supuesto que no, sonrió. Pero puedo hacer que la venta no se lleve a cabo. El señor Woodward ya ha retirado su oferta, algo relacionado con problemas en los cimientos que supuestamente descubrió el inspector. Y por ahora no hay otros compradores. Cordelia comprendió su plan. Sin la venta, no habría dinero para el reparto. La casa seguiría siendo de propiedad conjunta y Ashton, al tener la participación mayoritaria, podría disponer de ella a su antojo. Lo planeaste todo desde el principio, susurró ella, ya cuando me obligaste a firmar esos documentos. No todo, él se encogió de hombros, pero siempre supe aprovechar las oportunidades, a diferencia de ti. Señorita Lewis, el sheriff carraspeó. El tiempo corre. Cordelia subió las escaleras en estado de aturdimiento. Mecánicamente, guardó en maletas ropa, libros y álbumes de fotos. Las cosas personales que podía demostrar que eran suyas. El sheriff la seguía, comprobando que no se llevara nada del mobiliario ni de la decoración. Al bajar con 2 maletas, vio que Ashton ya estaba sentado en la silla de la abuela como si fuera el dueño. ¿Todo?, preguntó el sheriff. Cordelia asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Entonces, me temo que tendrá que abandonar la habitación. Ella dio un paso hacia la puerta, pero se detuvo y miró a Ashton. ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? Ashton se levantó del sillón y se acercó a ella. En su rostro se dibujó la sonrisa de alguien que había conseguido lo que quería. Tus días han llegado a su fin. Lárgate. Esas palabras la golpearon como una bofetada. No tanto por su contenido, sino por el tono con el que fueron pronunciadas. Malicioso, triunfante. Nunca había visto a Ashton así en todos los años de su matrimonio. Era como si se le hubiera caído la máscara, dejando al descubierto su verdadero rostro. Cordelia salió en silencio de la casa. En el porche se volvió por última vez, memorizando cada detalle. La barandilla tallada, la vidriera sobre la puerta, el viejo timbre que su abuela llamaba la campana de la felicidad. El sheriff cerró la puerta con llave y la precintó. Luego miró a Cordelia con simpatía. Lo siento mucho, señorita Lewis. Puede recoger el resto de sus cosas más tarde, cuando se resuelva la cuestión de la propiedad. Ella sabía que eso no sucedería. Ashton encontraría la manera de deshacerse de todo lo que le recordara a ella. Con las maletas en la mano, Cordelia se quedó de pie en la acera, mirando la casa que ya no era su hogar. De repente, se sintió perdida, sin hogar, sola. Sacó el teléfono y marcó el único número que se le ocurrió. «¿Violet? Soy yo. ¿Puedo ir a tu casa? No tengo a dónde ir». Media hora más tarde, Cordelia estaba sentada en la cocina del pequeño apartamento de Violet con una taza de té caliente entre las manos. Su amiga escuchó su relato sobre el desalojo sin interrumpirla. «Ese cabrón», dijo Violet finalmente, cuando Cordelia se calló. «¿Cómo ha podido?» «No sé qué hacer ahora», admitió Cordelia. «No tengo casa. La mayor parte de mis cosas se quedaron allí, y ni siquiera estoy segura de si alguna vez recibiré mi parte de la venta». «Puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que necesites», dijo Violet con firmeza. «No es un palacio, pero hay espacio suficiente para las dos». Cordelia le estrechó la mano a su amiga con gratitud. «No sé cómo pagarte». «No es nada», respondió Violet. «Para eso están los amigos». Durante los días siguientes, Cordelia vivió como en una nube. Por la mañana iba a su floristería y por la noche volvía al apartamento de Violet. Cenaban juntas, veían la televisión, hablaban de todo menos de lo que había pasado. Violet no le hacía preguntas porque entendía que Cordelia necesitaba tiempo para aceptar lo sucedido, pero algo había cambiado dentro de Cordelia. El dolor y la desesperación poco a poco dieron paso a otro sentimiento, desconocido y aterrador: la ira.
No era solo resentimiento o decepción, sino una ira profunda y ardiente que necesitaba una salida. Una noche, mientras ella y Violet estaban sentadas en el sofá con unas copas de vino, Cordelia preguntó de repente, ¿por qué crees que la gente se vuelve como Ashton? Violet se lo pensó. No lo sé, quizás siempre han sido así, pero lo han ocultado bien. O algo los cambia, murmuró Cordelia. Algo los rompe por dentro. Ashton siempre ha sido ambicioso, comentó Violet con cautela. Incluso cuando se conocieron. ¿Recuerdas cómo hablaba de su futura carrera en la administración? ¿Cómo planeaba convertirse en alcalde? Cordelia asintió. Lo recordaba. Ashton siempre había querido más. Un mejor puesto, una casa más grande, amigos más prestigiosos, pero nunca pensó que sus ambiciones lo llevarían a la traición. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Cordelia. Siempre lo consideré inteligente y calculador, pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que cometió muchos errores tontos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, lo de los documentos. Si realmente fuera inteligente, no habría intentado engañarme de una forma tan torpe. Podría haber encontrado una forma legal de obtener una parte de la casa. O su comportamiento durante el divorcio, abiertamente hostil, sin ocultar sus intenciones. Eso puso incluso al juez en su contra. Violet inclinó la cabeza. ¿Quieres decir que no es tan inteligente como parecía? Exacto. Cordelia dio un sorbo de vino. Ashton no es un estratega, es un oportunista. Ve una oportunidad y la aprovecha sin pensar en las consecuencias. Esa es su debilidad. ¿Y eso qué cambia? Cordelia miró a su amiga fijamente. Todo, porque ahora sé cómo luchar contra él. Cordelia. Violet se enderezó. ¿No vas a hacer nada peligroso o ilegal? No. Cordelia negó con la cabeza. Solo voy a utilizar sus debilidades en su contra, igual que él utilizó las mías. ¿A qué te refieres? Yo confiaba en él y él se aprovechó de ello. Pero Ashton también confía en alguien. Él también tiene puntos débiles. ¿Y sabes cuáles son? Por ahora no, admitió Cordelia. Pero lo descubriré. Conozco a ese hombre desde hace 12 años. He vivido con él bajo el mismo techo, he compartido su cama, he desayunado con él en la misma mesa. Conozco sus hábitos, sus miedos, sus ambiciones, y voy a utilizar ese conocimiento. Violet parecía preocupada. La venganza no te devolverá tu casa. Ya no se trata de la casa, dijo Cordelia en voz baja. Se trata de justicia. No debe quedar impune después de lo que ha hecho. Esa noche, tumbada en el sofá cama del salón de Violet, Cordelia no podía dormir. Por su cabeza daban vueltas fragmentos de recuerdos, conversaciones, acontecimientos. Intentó juntarlos como piezas de un rompecabezas para comprender cuál era el punto débil de Ashton. Recordó que, hacía aproximadamente un año, lo había sorprendido manteniendo una extraña conversación por teléfono. Ashton hablaba en voz baja, comprobando que no hubiera nadie cerca. En aquel momento no le dio importancia, pensando que tenía que ver con el trabajo. Ahora, al repasar los fragmentos de frases en su memoria, Cordelia comenzó a comprender que la conversación podía haber sido sobre algo ilegal. Luego hubo otros momentos extraños, sumas inesperadas de dinero que aparecían en su cuenta, visitas de personas desconocidas con las que Ashton se encerraba en su despacho, su nerviosismo antes de algunas reuniones en la administración. Algo estaba pasando justo delante de sus narices, pero ella no se daba cuenta, ocupada con su tienda y su casa. Si Ashton realmente está involucrado en algo ilegal, pensó Cordelia, esta puede ser mi oportunidad de hacer justicia. Por la mañana, durante el desayuno, le dijo a Violet: creo que Ashton podría estar involucrado en algún tipo de fraude en la administración municipal. Violet dejó de masticar. ¿En serio? ¿Cuál? No estoy segura, pero hubo algunos momentos extraños que ahora cobran sentido. ¿Y qué vas a hacer? Para empezar, averiguar más.
Cordelia terminó su café y se levantó de la mesa. «Tengo un plan». «Ten cuidado», le advirtió Violet. «Si realmente está involucrado en algo ilegal, puede ser peligroso». «Lo seré», asintió Cordelia, «pero la justicia debe prevalecer». De camino a la tienda, reflexionó sobre su nueva estrategia. Ashton le había quitado su casa, pero no podía quitarle su determinación. Él pensaba que la había quebrado, pero en realidad solo la había endurecido. Y ahora ella utilizaría todo lo que sabía sobre él, todas sus debilidades y errores, para restablecer la justicia. Quizás no recuperaría la casa, pero haría que Ashton se arrepintiera del día en que decidió traicionarla. Mirando el escaparate de su tienda, Cordelia sintió por primera vez en mucho tiempo una oleada de fuerza y determinación. «No sabes con quién te has metido, Ashton Prescott», pensó mientras abría la puerta de la tienda. «Pero pronto lo descubrirás». Cordelia se despertó con el sonido del despertador y durante unos instantes no supo dónde estaba. Entonces, la realidad la golpeó. La pequeña sala de estar de Violet, la cama plegable, las maletas apoyadas contra la pared. Su nueva vida, una vida sin hogar propio, sin sus cosas habituales, sin seguridad en el futuro. Se levantó en silencio, tratando de no despertar a su amiga, y se dirigió al baño. En el espejo se reflejaba un rostro cansado con ojeras. «Reacciona», le dijo a su reflejo. «Eres más fuerte de lo que crees». En las 2 semanas transcurridas desde el desalojo, Cordelia había experimentado toda una gama de emociones, desde la desesperación y la impotencia hasta la ira y la determinación. Vendió su floristería, consciente de que no podía seguir trabajando en el centro de Barr, donde cada rincón le recordaba su vida anterior y donde podía encontrarse por casualidad con Ashton. El dinero obtenido le bastó para pagar el préstamo, alquilar un pequeño apartamento tipo estudio en la parte este de la ciudad y, por el momento, mientras buscaba un nuevo trabajo. El apartamento era diminuto, con un mínimo de muebles, pero era suyo. Un lugar donde podía lamerse las heridas y hacer planes de venganza. Hoy era un día importante. Tenía una entrevista de trabajo en La Floristería, una gran tienda situada en un centro comercial a las afueras de Barre. Cordelia se puso su mejor traje, se peinó cuidadosamente y se pintó los labios. Tenía que parecer segura y competente, no una mujer destrozada que lo había perdido todo. «Buena suerte», le dijo Violet al acompañarla a la puerta. «Seguro que conseguirás el trabajo». Cordelia le sonrió agradecida. A pesar de haberse mudado a su propio apartamento, visitaba a su amiga a menudo. Violet se había convertido en su ancla en el agitado mar de los cambios. La Invernadero de Flores resultó ser una tienda moderna y espaciosa con una gran selección de plantas. Cordelia fue recibida por la gerente, Lorraine Morrison, una mujer enérgica de unos 50 años con el pelo corto y una mirada penetrante. «Tiene un currículum impresionante», dijo Lorraine tras los primeros minutos de conversación. 12 años con su propio negocio. ¿Por qué decidió venderlo? Cordelia estaba preparada para esa pregunta. Quería un cambio. Tener una tienda propia no solo es sinónimo de libertad, sino también de una gran responsabilidad. Después del divorcio, me di cuenta de que quería centrarme en lo que más me gusta, trabajar con flores, sin distraerme con la contabilidad, los impuestos y la gestión de personal. «Lo entiendo», asintió Lorraine. «El divorcio cambia muchas cosas». La entrevista duró aproximadamente 1 hora. Lorraine le hizo preguntas sobre su experiencia previa, sus preferencias laborales y su conocimiento de las últimas tendencias en floristería. Cordelia respondió con seguridad, demostrando profesionalidad y entusiasmo. Por dentro, rezaba para conseguir el trabajo. No solo necesitaba ingresos, sino también estar ocupada para no caer en la depresión. «Bueno», dijo finalmente Lorraine, «creo que nos conviene. ¿Cuándo puede empezar?» «Mañana mismo», respondió Cordelia sin ocultar su alegría.
Estupendo. Mañana a las 9. Le presentaré al equipo y le mostraré cómo funcionamos. Al salir de la tienda, Cordelia sintió una oleada de energía. Había dado el primer paso hacia una nueva vida. Ahora tendría un trabajo, unos ingresos estables y, lo que es igual de importante, un objetivo. Las semanas siguientes pasaron al ritmo de su nueva vida. Cordelia se integró rápidamente en el equipo de La Invernadero de las Flores e incluso se hizo amiga de varios compañeros. El trabajo era interesante y variado. La tienda no solo se especializaba en ramos de flores, sino también en la decoración de eventos y la creación de composiciones para oficinas y restaurantes. Pero los pensamientos de venganza no abandonaban a Cordelia ni por un minuto. Cada noche, al regresar a su pequeño apartamento, sacaba un cuaderno y anotaba todo lo que recordaba sobre las rarezas en el comportamiento de Ashton, sus dudosas relaciones comerciales, las conversaciones que mantenía a escondidas de ella. Poco a poco, la imagen comenzó a tomar forma en su cabeza. Ashton, que ocupaba un cargo en el Departamento de Planificación Urbana, tenía acceso a información sobre los futuros proyectos de desarrollo de Barre, nuevas carreteras, centros comerciales, complejos residenciales. Todo ello se planificaba mucho antes de su anuncio público, y esa información podía ser muy valiosa para quienes sabían cómo utilizarla. Cordelia recordó varias conversaciones en las que Ashton mencionaba a un tal James Blackwood, un promotor inmobiliario local con el que se reunía a menudo por motivos de trabajo. Y luego, como por arte de magia, la empresa de Blackwood ganaba las licitaciones para construir precisamente en las zonas de las que se había hablado. Una noche, mientras hojeaba el periódico local, Cordelia se topó con una pequeña nota sobre un nuevo proyecto de complejo residencial en el oeste de Barre. El promotor era la empresa Blackwood Development, y en el artículo se mencionaba que el proyecto había obtenido todos los permisos necesarios de la administración municipal en un plazo récord. Demasiado rápido, pensó Cordelia, incluso para Blackwood. Al día siguiente, durante la pausa para el almuerzo, decidió dar un paseo por la zona oeste para ver con sus propios ojos el lugar de la futura construcción. Era un barrio tranquilo y verde, con edificios en su mayoría de una sola planta, un lugar ideal para vivir, pero claramente no para bloques de pisos. Junto a la valla que rodeaba el terreno, había un grupo de vecinos con carteles: "No a los rascacielos en West Barre. Preservemos la zona verde, no a la corrupción". Cordelia se acercó, interesada por lo que estaba sucediendo. «¿Qué ha pasado aquí?», le preguntó a una anciana con un cartel. «Van a construir rascacielos en nuestro barrio», respondió con amargura. Esta zona era un área recreativa, aquí se iba a construir un parque. Y ahora, de repente, han decidido que aquí habrá edificios de 10 pisos. ¿Se lo imagina? ¿Cómo ha podido pasar esto? Se necesita el consentimiento de los vecinos, audiencias públicas. Todo pasó tan rápido que no nos dimos cuenta, intervino un hombre de mediana edad. En marzo anunciaron las audiencias, pero la información solo se publicó en una pequeña nota en el periódico. La mitad del barrio ni siquiera se enteró, y en abril ya se concedió el permiso de construcción. «Eso es ilegal», dijo Cordelia con seguridad. «Tiene que haber un procedimiento». «Por supuesto que es ilegal», asintió la mujer. «Pero intenta demostrarlo. Blackwood tiene contactos en todas partes, incluida la administración. Dicen que es amigo personal de alguien del Departamento de Planificación». El corazón de Cordelia se aceleró. Estaba segura de que ese Gio era Ashton. ¿Han intentado presentar quejas? Sí, asintió el hombre. Escribimos una carta colectiva al alcalde, nos dirigimos al ayuntamiento, pero nos responden que todos los documentos están en regla, que se han cumplido todos los procedimientos. ¿Y la prensa? ¿El periódico local? ¿El Barre Herald? La mujer sonrió con amargura. Su editor jefe es el cuñado de Blackwood. No van a publicar nada. Cordelia asintió pensativa.
se le abría la posibilidad no solo de obtener información sobre las maquinaciones de Ashton, sino también de encontrar aliados. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó. Tengo cierta experiencia en cuestiones legales. Era una exageración, pero Cordelia sentía que debía establecer contacto con esas personas. ¿Es usted abogada?, preguntó el hombre con esperanza. No, pero estoy familiarizada con algunos aspectos de la planificación urbana, respondió Cordelia evasivamente, pensando en las interminables conversaciones de Ashton sobre el trabajo que había escuchado durante años. Intercambiaron sus datos de contacto. El hombre se llamaba Noah Parker y era representante de un grupo de iniciativa de residentes locales. La mujer, Agnes Fuller, llevaba más de 40 años viviendo en la zona y lo sabía todo sobre su historia. Si realmente quiere ayudar, venga a nuestra reunión del jueves, dijo Noah. Discutiremos los próximos pasos. De vuelta al trabajo, Cordelia no podía concentrarse en armar ramos de flores. Sus pensamientos estaban ocupados con las oportunidades que se le presentaban. Si podía demostrar que Ashton estaba involucrado en la concesión ilegal de permisos de construcción, ese sería el primer paso para su caída. Por la noche, llamó a Violet. «Vi, he encontrado algo interesante». «¿A qué te refieres?», preguntó cautelosamente su amiga. «A los oscuros negocios de nuestro conocido común». Cordelia no quería mencionar el nombre de Ashton ni siquiera por teléfono. ¿Recuerdas que te dije que podría estar involucrado en alguna estafa? Creo que he encontrado pruebas. Cordy, ten cuidado, le advirtió Violet. Estás jugando con fuego. Sé lo que hago. Solo quería decirte que el jueves por la noche no estaré en casa. Tengo una cita. No hagas tonterías, suspiró Violet, y manténme informada. El jueves, Cordelia estuvo nerviosa todo el día. Después del trabajo, se dirigió a la dirección que le había dado Noah. Era un centro comunitario en la zona oeste de Barre. En una pequeña sala se habían reunido unas 20 personas. Noé presentó a Cordelia como una especialista en planificación urbana dispuesta a ayudar a nuestra causa. Ella no se opuso, decidiendo que no era el momento de dar explicaciones. La reunión comenzó con un debate sobre las últimas noticias. La empresa constructora ya había comenzado los trabajos preparatorios, talando varios árboles viejos. «Tienen prisa», dijo Noah. «Quieren ponernos ante un hecho consumado para que sea más difícil cambiar algo». Los residentes debatieron acaloradamente las posibles medidas, nuevas peticiones, atraer la atención de la prensa de las ciudades vecinas, recurrir a organizaciones de derechos humanos. Cordelia escuchó atentamente, tomando nota de la información útil. Finalmente, cuando la discusión comenzó a calmarse, levantó la mano. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Alguien ha intentado obtener copias de los documentos de la construcción? ¿Permisos? ¿Informes periciales? ¿Actas de las audiencias públicas? Lo hemos intentado, respondió Noah. Pero nos dicen que para ello es necesario presentar una solicitud oficial a través de un abogado, y por ahora no tenemos medios para pagar los servicios jurídicos. ¿Y si lo intentamos a través de conocidos en la administración?, sugirió Cordelia. ¿Alguien tiene contactos así? Se hizo el silencio. Entonces, desde un rincón alejado de la sala, se levantó un hombre delgado con gafas. Tenía un conocido allí, pero hace mucho que no nos comunicamos. Cordelia miró atentamente al hombre que hablaba. Había algo en su aspecto que le resultaba familiar. ¿Rupert Kingsley?, preguntó ella con incertidumbre. El hombre levantó las cejas con sorpresa. Sí, ¿nos conocemos? No exactamente, respondió Cordelia, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. He oído hablar de usted a Ashton Prescott. El rostro de Rupert cambió, volviéndose tenso y cerrado. ¿Conoce a Prescott? Lo conocía, hizo una pausa. Soy su exmujer. La noticia causó revuelo en la sala. Todos sabían quién era Ashton Prescott,
uno de los empleados clave del Departamento de Planificación, con reputación de ser una persona influyente e incorruptible. ¿Exmujer?, repitió Rupert, mirando atentamente a Cordelia. Bueno, eso explica muchas cosas. ¿Qué exactamente?, preguntó ella. Su interés en este asunto. Supongo que el divorcio no fue amistoso. Por decirlo suavemente. Cordelia sonrió con amargura. Me quitó la casa. Rupert asintió con la cabeza, como si hubiera recibido la confirmación de sus pensamientos. Típico de Ashton. Siempre consigue lo que quiere sin importarle los medios. Después de la reunión, Cordelia se acercó a Rupert. ¿Puedo hablar con usted a solas? Salieron a la calle y caminaron lentamente por una tranquila avenida. ¿Trabajó con Ashton?, preguntó Cordelia. Sí, en el departamento de planificación, hace unos 3 años. ¿Y qué pasó? Rupert la miró pensativo. ¿Por qué le interesa? Porque quiero entender quién era realmente mi marido, respondió Cordelia con sinceridad, y porque debe responder por lo que hizo, no solo conmigo. Rupert guardó silencio durante un largo rato, como si estuviera decidiendo si podía confiar en aquella desconocida. Noté algunas irregularidades, dijo finalmente. Documentos que se tramaban con demasiada rapidez. Permisos concedidos sin los informes necesarios, siempre para las mismas empresas. Como Blackwood Development. Entre otras, asintió Rupert. Empecé a hacer preguntas. Al principio con cautela, luego con más insistencia. Ashton intentó callarme, primero con persuasiones, luego con amenazas. ¿Y cómo terminó todo? Me acusaron de falsificar documentos. Supuestamente, yo mismo había violado los procedimientos. No había pruebas, pero tampoco eran necesarias. Me pidieron discretamente que me fuera por voluntad propia para evitar un escándalo. Intenté luchar, pero... Extendió los brazos. Tengo familia, hijos. No podía arriesgarlo todo. ¿Y ahora?, preguntó Cordelia. ¿Por qué estás aquí? Porque no puedo ver cómo destruyen nuestro barrio, respondió Rupert con sencillez. Mi mujer y yo llevamos 20 años viviendo aquí. Nuestros hijos crecieron en este parque, que ahora quieren urbanizar. Cordelia miró atentamente a este hombre tranquilo, pero interiormente fuerte. Podría convertirse en un aliado importante. ¿Le queda alguna prueba de las maquinaciones de Ashton?, preguntó ella. ¿Documentos, grabaciones, algo? Rupert negó con la cabeza. Hice copias de algunos documentos, pero después de las acusaciones vinieron a registrar mi casa. Oficialmente buscaban pruebas de mi culpabilidad, pero en realidad se llevaron todo lo que pudiera comprometer a Ashton y a sus amigos. ¿Y las copias electrónicas? Todo estaba en el ordenador del trabajo, al que ya no tengo acceso. Cordelia se quedó pensativa. ¿Pero recuerda los detalles? ¿Fechas? ¿Nombres? ¿Cantidades? Algunos, respondió Rupert con cautela, aunque ya han pasado 3 años. Puede ser suficiente para empezar, dijo Cordelia con seguridad. Si conseguimos copias de los documentos actuales sobre la construcción en West Barr, quizá encontremos los mismos esquemas, las mismas infracciones. ¿Conseguimos? Rupert arqueó una ceja. ¿Me está ofreciendo colaborar? Exacto, asintió Cordelia. Tengo motivación y cierta información sobre Ashton. Tú tienes experiencia en la administración y conoces los procedimientos. Juntos podemos lograr más. Rupert se frotó la barbilla pensativamente. Es peligroso. Ashton y sus protectores no son de los que perdonan los obstáculos en su camino. Lo sé, dijo Cordelia en voz baja. Créeme, lo sé mejor que nadie. Intercambiaron números de teléfono y acordaron reunirse en unos días para discutir los detalles. Rupert prometió recuperar toda la información posible sobre infracciones pasadas, y Cordelia se encargó de buscar contactos en la administración que pudieran proporcionar acceso a los documentos actuales. De regreso a casa, Cordelia se sentía animada. Por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza.
No eran solo vagos planes de venganza, sino pasos concretos para desenmascarar a Ashton. Las semanas siguientes se convirtieron en una auténtica investigación. Cordelia se reunió con Rupert, recopiló información y la analizó. Descubrieron que el esquema utilizado para conceder el permiso de construcción en West Bear era prácticamente idéntico al que Rupert había observado 3 años atrás. Tramitación acelerada de los documentos, ausencia de los estudios medioambientales necesarios, audiencias públicas formales que casi nadie conocía. A través de Agnes Fuller, encontraron a otras personas que se habían visto afectadas por las acciones de la administración municipal, propietarios de pequeños negocios que se vieron obligados a cerrar debido al repentino aumento del alquiler tras la rezonificación del territorio. Una familia cuya casa fue declarada en estado de emergencia y susceptible de ser demolida sobre la base de un informe pericial dudoso. Cada historia añadía detalles al panorama general de corrupción y maquinaciones, en cuyo centro aparecía cada vez más a menudo el nombre de Ashton Prescott. Una noche, sentada en una cafetería con Rupert y revisando el material recopilado, Cordelia se dio cuenta de repente. Necesitamos documentos, pruebas reales, no solo testimonios de las víctimas. Lo he dicho desde el principio, suspiró Rupert. Pero ¿cómo los conseguimos? En la administración, todas las vías están bloqueadas. Cordelia golpeó pensativamente la mesa con el lápiz. Tiene que haber una manera. Toda persona tiene un punto débil. Todo sistema tiene una vulnerabilidad. Incluso si encontramos algo, ¿a quién se lo mostramos?, preguntó Rupert con amargura. Las autoridades locales no nos escucharán. La prensa no lo publicará. Está la Fiscalía Regional, dijo Cordelia pensativa. Están los organismos federales. Hay periodistas independientes de las grandes ciudades. Necesitan pruebas sólidas, no conjeturas ni rumores, sino documentos con firmas y sellos. Cordelia asintió. Sabía que Rupert tenía razón. Sin pruebas concretas, todos sus esfuerzos podrían ser en vano. Lo pensaré, dijo ella, recogiendo los papeles en una carpeta. Tiene que haber alguna forma de conseguir esos documentos. En casa, tumbada en la estrecha cama y mirando al techo, Cordelia barajaba en su cabeza las posibles opciones. ¿Quién en la administración municipal podría ayudar? ¿Quién tenía acceso a los documentos necesarios y al mismo tiempo no estaba relacionado con Ashton o Blackwood? Y lo más importante, ¿quién arriesgaría su carrera por la justicia? Antes de acostarse, anotó en un cuaderno los nombres de varios empleados de la administración que recordaba de las conversaciones con Ashton. Entre ellos había secretarios, archiveros, especialistas junior, personas que no tomaban decisiones, pero que tenían acceso a la información. Por la mañana, de camino al trabajo, Cordelia vio una figura familiar saliendo de la cafetería frente al invernadero de las flores. Era Ashton. Instintivamente, se retiró a la esquina del edificio y observó cómo su exmarido se subía a su coche. ¿Qué hacía en esa zona? No había nada allí que pudiera interesarle excepto una repentina sospecha hizo que su corazón se acelerara. «Me está siguiendo», pensó Cordelia. «Sabe de mis encuentros con Rupert». Esa idea debería haberla asustado, pero en lugar de miedo, Cordelia sintió emoción. Si Ashton había empezado a seguirla, significaba que la veía como una amenaza. Eso significaba que iba por buen camino. Por la noche llamó a Rupert. «Tenemos que tener más cuidado. Creo que me están siguiendo». «¿Ashton?» «Probablemente. Lo vi esta mañana cerca de mi trabajo». «Eso es malo», dijo Rupert con seriedad. «Quizás deberíamos dejar de vernos por un tiempo». «No», respondió Cordelia con firmeza. «Al contrario, tenemos que actuar más rápido. Si Ashton está preocupado, significa que estamos cerca de algo importante». «O simplemente es un paranoico», murmuró Rupert. «En cualquier caso, necesitamos los documentos, y creo que se me ha ocurrido cómo conseguirlos». El plan era atrevido y arriesgado, pero Cordelia no veía otra salida.
Tras semanas recopilando información y analizándola, se dio cuenta de que, para obtener pruebas irrefutables de las maquinaciones de Ashton, era necesario acceder a los documentos que se guardaban en su oficina o en el ordenador de su casa. «Es una locura», dijo Rupert cuando ella le contó sus ideas. «Entrada ilegal, robo de documentos. ¿Quieres arruinar tu vida definitivamente?» «Mi vida ya está arruinada», respondió Cordelia con calma. «Y esta es la única manera de conseguir justicia». Estaban sentados en una pequeña cafetería a las afueras de Barre, lejos de miradas indiscretas. Rupert jugueteaba nerviosamente con una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. «Tiene que haber otra manera», insistió. «Legal. Quizás a través de una solicitud a la fiscalía, que tardará meses en tramitarse si es que no se pierde por completo», le interrumpió Cordelia. «En ese tiempo, Ashton tendrá tiempo de destruir todas las pruebas». «Pero, ¿cómo piensas entrar en su oficina? Hay guardias, cámaras». Cordelia sonrió enigmáticamente. «No en la oficina, en la casa». «¿En la misma casa que te quitó?» Rupert negó con la cabeza. «Es aún más arriesgado. Seguro que ha cambiado las cerraduras». «Por supuesto que las ha cambiado», asintió Cordelia. «Pero he vivido en esa casa toda mi vida. Conozco cada tabla que cruje, cada rincón secreto. Y lo más importante, sé que Ashton guarda todos sus documentos importantes en su despacho». Rupert no parecía convencido. «Incluso si logras entrar y encuentras algo comprometedor, ¿cómo vas a utilizar esos documentos? Han sido obtenidos ilegalmente, ningún tribunal los aceptará». «El tribunal no los necesitará», dijo Cordelia inclinándose hacia él. «Se los entregaremos a la prensa, de forma anónima. Crearemos tal revuelo público que las autoridades se verán obligadas a iniciar una investigación oficial, y entonces ellos mismos, por motivos legales, tendrán acceso a todos los documentos». Rupert se quedó pensativo. El plan era arriesgado, pero tenía lógica. La presión pública podría sacar el caso del punto muerto en el que se encontraba. «¿Y cuándo piensas hacerlo?» «Dentro de 3 días», dijo Cordelia con determinación. «El jueves, Ashton estará en una reunión fuera de la ciudad. He estado siguiendo su agenda». «¿Estás segura?» «Absolutamente. Es la reunión trimestral del Comité de Desarrollo Regional. Nunca se la pierde». Rupert suspiró, reconociendo su derrota. «Está bien, pero iré contigo. Uno vigilará el entorno y el otro buscará los documentos. Así será más seguro». Cordelia le apretó la mano con gratitud. «Gracias. Sabía que podía contar contigo». Los 3 días siguientes transcurrieron en tensos preparativos. Cordelia estudió los hábitos de Ashton y averiguó su horario a través de conocidos en la administración sin despertar sospechas. Rupert comprobó el sistema de seguridad de la casa. No había cámaras, solo cerraduras estándar. Acordaron actuar después de las 9 de la noche, cuando el barrio se quedaba tranquilo, pero aún no era tan tarde como para levantar sospechas entre los vecinos. El jueves, Cordelia no podía concentrarse en el trabajo. Le temblaban las manos mientras preparaba los ramos. Lorraine le preguntó varias veces, preocupada, si todo iba bien. «Es que no he dormido bien», respondía Cordelia, esforzándose por sonreír. Por la noche se reunió con Rupert en el lugar acordado, un pequeño parque a 2 manzanas de su antigua casa. «¿Lista?», le preguntó él tendiéndole los guantes. «No hay rastro». Cordelia asintió con la cabeza mientras se ponía los guantes. Caminaron lentamente hacia la casa, tratando de parecer una pareja normal que daba un paseo después de cenar. Al acercarse, Cordelia vio con dolor en el corazón que Ashton ya había comenzado a cambiar el aspecto de su querida casa. Los parterres que ella había cuidado con tanto esmero estaban revueltos. El viejo manzano, plantado por su abuela, había sido talado. En su lugar había ahora una fuente moderna que desentonaba por completo con el estilo victoriano del edificio. «Vamos por el patio trasero», dijo ella en voz baja, apartando los pensamientos tristes.
Allí hay menos posibilidades de que nos vean. Atravesaron una puerta discreta en el rincón más alejado del jardín. La terraza trasera, tal y como Cordelia esperaba, estaba mal iluminada. En la cocina hay una pequeña ventana que a menudo se atasca, susurró ella. Si no está cerrada con el pestillo desde dentro, podremos entrar por ella. Por suerte para ellos, la ventana estaba abierta. Rupert ayudó a Cordelia a entrar y luego la siguió. Se encontraron en la cocina, que ahora tenía un aspecto completamente diferente. Nuevos electrodomésticos, diseño minimalista, nada del acogedor estilo rústico que tanto le gustaba a Cordelia. Su despacho está arriba, la segunda puerta a la derecha, susurró ella. Yo iré allí. Quédate aquí y vigila que nadie entre. Rupert asintió con la cabeza y se colocó junto a la ventana desde donde se veía la entrada de la casa. Cordelia subió con cuidado las escaleras, tratando de pisar los peldaños que no crujían. El segundo piso estaba sumido en la oscuridad. Sacó una pequeña linterna y, tapando la luz con la mano, se dirigió al estudio. La puerta no estaba cerrada con llave. Al entrar, Cordelia se detuvo un momento y miró a su alrededor. El estudio había cambiado menos que el resto de la casa. Las mismas estanterías oscuras, la misma mesa maciza. Solo las fotos de las paredes eran diferentes. Ashton con una mujer, probablemente Rebecca Cyrus, su amante y nueva compañera de vida. Cordelia se acercó al escritorio y encendió el ordenador. Para su decepción, estaba protegido con una contraseña. Probó varias opciones que Ashton podría haber utilizado: su fecha de nacimiento, el nombre de su madre, el nombre de su ciudad natal. Ninguna funcionó. Rebecca, tecleó, sintiendo una punzada de celos. La pantalla parpadeó y se abrió el escritorio. Cordelia comenzó a revisar rápidamente los archivos, abriendo carpetas y documentos. La mayoría de ellos resultaron ser proyectos de trabajo, nada especialmente comprometedor, pero en una carpeta con el discreto nombre Impuestos 2023, encontró una hoja de cálculo con un registro detallado de los ingresos de diferentes empresas. Las cantidades eran impresionantes y el destino de los pagos se indicaba con formulaciones vagas como servicios de consultoría o evaluación de expertos. Ahí están, los sobornos, pensó Cordelia, copiando el archivo en la memoria USB que había traído consigo. En otra carpeta encontró cartas de James Blackwood en las que se discutían los detalles del cambio de zonificación de los terrenos y la concesión de permisos de construcción sin seguir los procedimientos habituales. Ashton, aparentemente seguro de su impunidad, ni siquiera intentó ocultar esta correspondencia. Mientras copiaba los documentos, Cordelia oyó un silbido suave procedente de abajo, la señal acordada con Rupert. Alguien se acercaba a la casa. Rápidamente sacó la memoria USB, apagó el ordenador y miró a su alrededor en busca de más pruebas. En el borde de la mesa había una carpeta con la inscripción West Barre. Cordelia la cogió y se apresuró hacia la salida. Al bajar las escaleras, vio el rostro preocupado de Rupert. El coche se está acercando. Es un sedán negro. ¿Ashton?, susurró Cordelia asustada. No estoy seguro. Está demasiado oscuro. Se dirigieron rápidamente a la ventana de la cocina. Rupert ayudó a Cordelia a salir y luego la siguió. Apenas tuvieron tiempo de esconderse detrás del seto cuando se abrió la puerta principal de la casa. Una figura femenina apareció en el porche. Ella encendió la luz del vestíbulo y Cordelia vio el rostro de Rebecca Cyrus. ¿Ashton había vuelto antes o Rebecca había llegado sola? «Vámonos», susurró Rupert, alejando a Cordelia de la casa. Rápidamente, pero sin llamar la atención, abandonaron la zona y se reunieron en el coche de Rupert, aparcado a varias manzanas de distancia. «Hemos tenido suerte», suspiró él, arrancando el motor. «Un poco más y nos habrían pillado».
Lo importante es que hemos conseguido lo que buscábamos, dijo Cordelia, dando una palmadita a la bolsa donde guardaba la memoria USB y la carpeta con los documentos. Se dirigieron a la casa de Rupert, cuya esposa y sus hijos se habían ido a pasar el fin de semana con unos familiares, por lo que pudieron estudiar tranquilamente el material obtenido. Pasaron las siguientes horas analizando los documentos, reconstruyendo la cronología de los acontecimientos y las conexiones entre los diferentes casos de corrupción. El panorama que se perfilaba era impactante. Ashton no solo aceptaba sobornos de promotores inmobiliarios individuales, formaba parte de una trama bien organizada en la que estaban involucrados altos funcionarios de la administración, propietarios de empresas constructoras y tasadores inmobiliarios. «Esto es mucho más grave de lo que pensábamos», murmuró Rupert mientras revisaba los papeles. «Aquí no solo está Blackwood, hay toda una red». Cordelia asintió con la cabeza, sintiendo cómo crecía su determinación. «Entonces es aún más importante darlo a conocer, pero hay que actuar con cautela. Si simplemente enviamos todo esto a los periódicos locales, pueden silenciar el asunto. ¿Qué propones? Hacer varias copias de todos los materiales, enviar una parte a la Fiscalía Regional, otra a los principales medios de comunicación regionales y otra a la Comisión Federal Anticorrupción. Y todo de forma anónima, por supuesto». Rupert asintió con la cabeza. Cuantos más destinatarios, menos posibilidades de que todo sea ignorado. Trabajaron hasta altas horas de la noche, sistematizando los materiales, redactando cartas de acompañamiento con explicaciones e indicaciones sobre los puntos clave. Finalmente, agotados pero satisfechos con el trabajo realizado, hicieron varias copias de todos los documentos. «Mañana los enviaremos», dijo Rupert, cerrando la última carpeta, «a través de diferentes puntos de la ciudad para no levantar sospechas». Cordelia regresó a su apartamento al amanecer. El cansancio se mezclaba con la emoción. Sabía que había dado un paso decisivo que cambiaría no solo su vida, sino también la de muchas personas en Barre, incluido Ashton. Al día siguiente se dedicó a enviar los documentos. Cordelia se tomó el día libre en el trabajo, alegando que no se encontraba bien. Ella y Rupert se separaron para no llamar la atención. Cordelia envió los paquetes a la Fiscalía y a la Comisión Federal desde diferentes oficinas de correos en las afueras de la ciudad. Rupert se ocupó de los medios de comunicación, incluido un importante periódico del estado vecino, conocido por sus investigaciones periodísticas. Luego llegó el momento de esperar. Los días pasaban lentamente. Cordelia y Rupert intentaban llevar una vida normal, sin mostrar su impaciencia. Acordaron suspender temporalmente sus reuniones y comunicarse solo a través de canales seguros. Una semana después de enviar los materiales, Cordelia recibió una carta sin remitente en su buzón. Dentro solo había una hoja con las siguientes palabras impresas: «Materiales recibidos, investigación iniciada, no emprenda ninguna acción». No había firma, pero Cordelia comprendió que procedía de alguien de las fuerzas del orden a quien habían enviado los documentos. 3 días después, observó una extraña actividad alrededor de la administración municipal. Varias veces pasaron por delante del edificio coches con matrículas oficiales. En la entrada aparecieron personas con trajes formales que nunca antes habían estado en Barre. «Ha comenzado», pensó Cordelia con inquietud. Esa misma noche, Rupert le envió un mensaje. «Enciende las noticias, Canal 5». Cordelia corrió hacia el televisor. En las noticias de la noche, el presentador informaba: «Esta mañana, agentes federales han registrado la administración municipal de Barre. Según datos preliminares, se investigan acusaciones de corrupción relacionadas con la concesión de permisos de construcción. No se ha detenido a nadie, pero varios funcionarios han sido citados para ser interrogados». No se mencionaba el nombre de Ashton, pero Cordelia sabía que él era uno de los investigados. Una ola de satisfacción recorrió su cuerpo.
La justicia comenzaba a triunfar. Durante los días siguientes, las noticias sobre la investigación no dejaron de aparecer en las pantallas de televisión y en las páginas de los periódicos. Los periodistas desenterraron datos adicionales que no figuraban en el paquete inicial de documentos. Los habitantes de Barre, que llevaban años sufriendo la corrupción en la administración, comenzaron a hacer públicas sus historias. Al 10º día de la investigación, Cordelia vio un titular en el periódico local: "Detenido un implicado clave en el escándalo de corrupción". En la foto aparecía Ashton esposado, siendo sacado del edificio de la administración. El artículo describía cómo Ashton Prescott, especialista del Departamento de Urbanismo, había aceptado durante varios años sobornos de promotores inmobiliarios a cambio de acelerar la tramitación de permisos y modificar la zonificación de los terrenos. Se prestaba especial atención a sus vínculos con James Blackwood, cuya empresa obtenía contratos lucrativos gracias a información privilegiada y a la falsificación de documentos. Prescott ha sido acusado de corrupción, abuso de poder y falsificación de documentos, decía el artículo. Se enfrenta a una pena de hasta 15 años de prisión. Cordelia estaba sentada en su pequeño apartamento, leyendo y releyendo el artículo. No sentía triunfo ni regodeo, solo una tranquila satisfacción por el hecho de que se hubiera hecho justicia. Rupert la llamó por la noche. ¿Has visto las noticias? Sí, respondió Cordelia en voz baja. No puedo creer que todo haya salido bien. Esto es solo el principio, advirtió Rupert. Habrá un juicio. Es posible que Ashton intente llegar a un acuerdo con la fiscalía delatando a sus cómplices. Pero lo importante es que se ha destapado la trama de corrupción. ¿Y qué pasa con la casa?, preguntó Cordelia, abordando el tema que más le preocupaba. He hablado con un amigo abogado, dijo Rupert. Según él, todos los bienes adquiridos con dinero obtenido de forma ilícita están sujetos a confiscación, si se puede demostrar que Ashton utilizó sobornos para obtener el control de la casa. Podemos demostrarlo, dijo Cordelia con seguridad. En los documentos que encontramos, hay registros de grandes ingresos de dinero justo antes de que me obligara a firmar los papeles de transferencia de derechos sobre la casa. Entonces hay muchas posibilidades de que la casa sea confiscada como parte de la investigación. En los días siguientes, la investigación se amplió. Se detuvo a varios funcionarios más de la administración, incluido el teniente de alcalde. James Blackwood fue declarado en busca y captura, pero, según los rumores, logró abandonar el país. Cordelia siguió atentamente las noticias, pero se mantuvo al margen del debate público sobre el escándalo. No quería que la relacionaran con la denuncia, por temor a que la acusaran de venganza personal. 2 semanas después del arresto de Ashton, llamaron a la puerta del apartamento de Cordelia. En el umbral había un hombre vestido con un traje formal que se presentó como agente del FBI. «¿Señorita Lewis?», preguntó. «¿Podría hablar con usted?». Cordelia sintió que su corazón daba un vuelco, pero mantuvo la calma. «Por supuesto, pase». El agente se sentó en la silla que le ofrecieron y sacó una libreta. «Señorita Lewis, como probablemente ya sabrá, estamos investigando un caso de corrupción en la administración de Barr. Su exmarido, Ashton Prescott, es uno de los principales implicados». «Lo he leído en los periódicos», respondió Cordelia con cautela. «Estamos investigando las operaciones financieras del señor Prescott y hemos descubierto que la casa de Oak Street, número 27, que era propiedad conjunta de ustedes, pudo haber sido adquirida con fondos obtenidos de forma ilegal». Cordelia asintió sin mostrar su nerviosismo. La casa era originalmente una herencia de mi abuela. Ashton, mediante manipulaciones, obtuvo los derechos sobre ella después de nuestro divorcio. «Lo sabemos», asintió el agente. «Y queremos informarle de que actualmente se está estudiando la confiscación de esta propiedad por haber sido obtenida de forma ilícita». «¿Qué significa eso para mí?», preguntó Cordelia.
Teniendo en cuenta las circunstancias del caso y las pruebas de que fue engañada por el señor Prescott, existe una alta probabilidad de que, una vez concluida la investigación y el juicio, la casa le sea devuelta como heredera legítima. Cordelia sintió que las lágrimas le subían a la garganta, pero se contuvo. Eso sería justo. Necesitaremos su testimonio en el juicio, continuó el agente, sobre cómo exactamente el señor Prescott obtuvo el control de la casa. Por supuesto, estoy dispuesta a testificar, asintió Cordelia. Después de que el agente se marchara, se quedó sentada inmóvil durante mucho tiempo, reflexionando sobre lo que había oído. Había una posibilidad de recuperar la casa, su casa, lo que parecía perdido para siempre. Por la noche, Rupert la llamó. Han venido a verme del FBI. Me han preguntado por mi dimisión de la administración y por mis relaciones con Ashton. A mí también han venido, dijo Cordelia. Han hablado de la casa. Existe la posibilidad de que se lo confisquen a Ashton y me lo devuelvan. Es una noticia estupenda, se alegró Ruperto sinceramente. Sí, pero... Cordelia titubeó. Me preocupa una cuestión. ¿De dónde sacaron inicialmente el material para la investigación? Lo enviamos todo de forma anónima. Quizás tenían sus propias fuentes, sugirió Rupert, o alguien más, aparte de nosotros, estaba vigilando a Ashton y sus maquinaciones. Cordelia estuvo de acuerdo, pero la inquietud interior no la abandonaba. Al día siguiente, todos los canales de noticias dieron una noticia sensacional. La casa del número 27 de Oak Street, propiedad del funcionario detenido Ashton Prescott, ha sido confiscada por las autoridades federales como bien adquirido con fondos obtenidos ilegalmente. En el reportaje se veía cómo la policía precintaba la casa y sacaba de ella a una mujer indignada, Rebecca Cyrus, que gritaba a los periodistas que todo era un error, que Ashton era inocente. Cordelia apagó la televisión con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía satisfacción porque Ashton había recibido su merecido. Por otro, estaba preocupada por su futuro. ¿Le devolverían la casa? ¿Y qué pasaría si se descubría su papel en la revelación del esquema de corrupción? La lluvia otoñal repiqueteaba en el techo de la parada de autobús, donde Cordelia esperaba el transporte para ir al juzgado. Habían pasado 3 meses desde el arresto de Ashton y hoy se celebraría la siguiente vista de su caso. Cordelia no había sido citada como testigo, pero quería estar presente para asegurarse de que la pesadilla realmente terminaba. Durante esos meses, el escándalo de corrupción en la administración de Barre había alcanzado proporciones increíbles. 10 funcionarios habían sido arrestados, incluido el teniente de alcalde. El propio alcalde había dimitido. James Blackwood fue detenido en el aeropuerto cuando intentaba huir. Rupert Kingsley se convirtió inesperadamente en una celebridad local. Tras la publicación de los materiales, muchos recordaron cómo, varios años atrás, había intentado hacer frente a la corrupción y había sido despedido injustamente. Ahora, los activistas le proponían que se presentara a las elecciones a la alcaldía. Cordelia, por su parte, se mantenía en la sombra, seguía trabajando en La Invernadero de las Flores, sin hacer pública su relación con Ashton Prescott. La cuestión de la casa seguía sin resolverse. Había sido confiscada como propiedad obtenida de forma ilegal y permanecía bajo arresto hasta que concluyera el proceso judicial. El abogado al que Cordelia había consultado se mostraba optimista, pero cuanto más lo pensaba, más claro tenía que no quería volver. Demasiados recuerdos dolorosos estaban asociados a ese lugar. En la sala del tribunal, Cordelia se sentó en la última fila, tratando de pasar desapercibida. Pronto apareció Ashton, acompañado de su abogado. Apenas reconoció a su exmarido. Rostro demacrado, mirada apagada, arrugas prematuras. El juez rechazó la solicitud de la defensa de libertad bajo fianza y, cuando terminó la sesión, Cordelia se apresuró a salir.
pero en el pasillo la alcanzó el abogado de Ashton, diciéndole que su cliente quería hablar con ella. Después de dudar, Cordelia aceptó. En la pequeña sala de consultas, Ashton estaba sentado a la mesa con las manos esposadas y un guardia estaba de pie junto a la puerta. «Tienes buen aspecto», dijo con voz ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «¿Qué quieres, Ashton?», preguntó Cordelia directamente. «He pensado mucho últimamente. En nosotros, en lo que pasó. Cometí un error, muchos errores. Engañarme, mentirme, quitarme la casa o aceptar sobornos», enumeró Cordelia. «Todo eso», dijo él en voz baja. «Me he perdido. El dinero, el poder, cambian a las personas. ¿Qué quieres de mí?», preguntó ella. «Perdón», levantó la vista. «Y ayuda». «¿Ayuda? ¿Después de todo lo que has hecho?» «Mi abogado cree que hay posibilidades de llegar a un acuerdo con la fiscalía. Si testifico contra los demás participantes en la trama, podrían reducirme la pena, pero el fiscal quiere garantías. Si tú confirmaras que me arrepiento, ¿de verdad te arrepientes? ¿O solo quieres evitar el castigo?». Ashton guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Me lo imaginaba», dijo Cordelia con una sonrisa amarga. «Las mismas manipulaciones de siempre. Nada ha cambiado. No lo entiendes. Me enfrentan a 15 años. ¿De verdad quieres...?» «Solo quiero que se haga justicia. Y parece que se está haciendo». La cara de Ashton se llenó de ira. «Has sido tú. Tú has pasado los documentos a la fiscalía. No entiendo de qué estás hablando». «No mientas. Solo tú sabías lo de la carpeta en mi despacho. Solo tú podías saber lo de mi correspondencia con Blackwood». Cordelia se levantó tranquilamente. «Nuestros 5 minutos han terminado. Te deseo suerte en el juicio, Ashton». Al salir del edificio del tribunal, Rupert la estaba esperando. «¿Has hablado con él? ¿Cómo lo sabes?». «Su abogado me llamó ayer. Me preguntó si podía influir en ti para que aceptaras reunirte con él». «Gracias por preocuparte, pero no te preocupes, no voy a caer en sus trucos». «No lo dudaba», sonrió Rupert. «Eres más fuerte de lo que pareces». Rupert le contó que había decidido presentarse a la alcaldía. «Lo conseguirás», dijo Cordelia con seguridad. «Tienes lo que le faltaba a la administración anterior, honestidad». «¿Y tú qué? ¿Volverás a la casa cuando el tribunal levante el embargo?». Cordelia negó con la cabeza. «No, he decidido seguir adelante. Este lugar me trae demasiados recuerdos dolorosos». «Pero es la casa de tu abuela», se sorprendió Rupert. «Lo importante son los recuerdos, no las paredes. Mi abuela siempre estará conmigo, independientemente de dónde viva». «¿Y qué vas a hacer?». «Abrir mi propia tienda. Pequeña pero acogedora. Ya he visto un local en Cleaver Street». «Pero para eso necesitas dinero». «He vendido mis joyas. Las pocas que pude sacar de casa antes del desahucio. Será suficiente para empezar». Durante las semanas siguientes, Cordelia estuvo completamente absorta en los preparativos para la apertura de la tienda. Pronto se supo que Ashton había llegado a un acuerdo con la fiscalía, aceptando testificar contra altos funcionarios. A cambio, le prometieron reducir su condena de 15 a 8 años. El tribunal decidió devolverle a Cordelia la casa de Oak Street, pero ella ya había pedido a un agente inmobiliario que la preparara para la venta. «¿Está segura?», preguntó el agente inmobiliario. «Quiero que viva allí una familia que lo llene de nuevos y felices recuerdos». El día de la inauguración de El Refugio de las Flores amaneció soleado. Los amigos acudieron a apoyar a Cordelia. La tienda era pequeña, pero acogedora, decorada en estilo vintage. Al final del día, cuando los últimos visitantes se marcharon, Cordelia se sentó en un pequeño sofá en la esquina de la tienda, disfrutando del momento de silencio. Sonó la campana sobre la puerta. Ashton estaba en la puerta. «Estamos cerrados», dijo ella automáticamente. «Lo sé. He venido a despedirme. Mañana me envían a una prisión federal. 8 años, con posibilidad de libertad condicional en 5.
Lo siento, dijo Cordelia, sorprendida de sentir realmente compasión. No te preocupes, me lo merezco. Todos estos años he perseguido el dinero, el poder, el estatus, y he perdido todo lo que realmente importaba. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Cordelia. Porque quiero que sepas que me he dado cuenta de mis errores, y ahora entiendo lo que hiciste y por qué. Fue tu venganza, ¿verdad? Elegante, bien pensada y absolutamente legítima. Cordelia no confirmó ni desmintió sus palabras, solo lo miró. Ashton dejó un sobre el mostrador. Son los documentos de la casa. He firmado la renuncia a todos mis derechos. Ahora es completamente tuya. Ya la he puesto a la venta, dijo Cordelia. Adiós, Cordelia. Espero que encuentres la felicidad que te mereces. Cuando se marchó, Cordelia cerró la tienda y se dirigió lentamente a casa, reflexionando. ¿Era sincero el arrepentimiento de Ashton? Al fin y al cabo, eso no importaba. No sentía triunfo por su caída, sino solo la tranquila certeza de que se había hecho justicia. Al llegar al cruce, miró hacia atrás y vio la silueta de su tienda en la distancia. Era un espacio pequeño, pero era suyo. Un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en su vida. La vida de Ashton estaba arruinada, pero era el resultado de sus propias decisiones. Cordelia, por su parte, podía seguir adelante y dejar atrás el pasado. Y ahí, quizás, residía la venganza más dulce, en la capacidad de empezar de nuevo, mientras que la persona que te había hecho daño permanecería para siempre prisionera de sus errores.